De las dificultades de jugar en segunda a la emoción por el ascenso hasta llegar a jugar la Champions. Hoy en Guasen Reala, Alberto de la Bella. Un foráneo considerado de casa está de vuelta en Donostia y hoy nos visita en Guasen Reala, Alberto de la Bella. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido a Guasen Reala, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ya siendo un donostiarra más y instalado desde verano y muy feliz. Es verdad que te habíamos escuchado muchas veces esa idea, ¿no? de volver un día a la que siempre has dicho que fue tu casa. Y una decisión, te vemos contento por lo menos, ¿no? En el regreso ha sido fácil. Sí, yo siempre decía que después de dejar el fútbol iba a volver a vivir. Lo dejé mi carrera hace 3 años, pero bueno, hemos alargado un poquito más de la cuenta, pero ahora ya finalmente estamos aquí. Era la idea que teníamos como familia y yo creo que es un sitio espectacular para el crecimiento de los hijos. Un foráneo de casa, decía yo, ¿has notado ese cariño? Porque la gente todavía te tiene mucho cariño. La afición de la Real, para la afición de la Real ha sido siempre uno más, ¿no? Y así te lo han hecho sentir. Sí, la verdad que me lo demuestran en el día a día, porque bueno, ya vamos haciéndonos más mayores, los jóvenes no nos conocen tanto, pero justo ayer o antes de ayer en el Decathlon me encontré a un señor que me dice: te tengo que decir, porque si no luego me voy a arrepentir. Eres un señor de los pies a la cabeza y siempre has defendido los colores de la Real. Pues esa muestra de cariño, ¿no? Al final te hace sentirte como en casa y siempre me lo han demostrado. Mira, te tengo que contar, ayer, contando que venías a Guasen Reala, me decían unos amigos, le vimos corriendo a la Beovia, o sea que tiene que estar por aquí, ¿no? La gente ya te identifica con el día a día de Donosti y de Guipúzcoa. Sí, ya tengo mi Mugi para moverme, tengo para coger las bicicletas y sí, instalado. La verdad que solíamos venir siempre en verano, 2 meses, julio y agosto, pero ahora ya era el definitivo, ya conseguimos plaza en el colegio para los niños y bueno, pues muy felices, ¿no? Era el cambio que queríamos y en el momento que lo hemos decidido. Sigues ligado al deporte porque yo creo que los futbolistas y los deportistas profesionales no lo dejáis nunca, ¿no? Te hemos visto correr la Beovia, ¿cómo es esa transición de dejar de ser profesional pero seguir ligado a un mundo que ha sido tu vida? Sí, yo creo que entiendo la vida de esa manera, ¿no? En mi día a día, si no hay deporte es como que mentalmente te falta algo y bueno, pues me practico golf, practico pádel, salgo a correr, hago gimnasio, bueno, intento ocupar por las mañanas y lo combino con los estudios que estoy formándome. Y ahora decías, estás formándote, estás estudiando psicología. Si a tu experiencia como futbolista profesional le añades esos conocimientos, el objetivo es un poco ayudar a futbolistas que han estado en tu situación dándoles diferentes herramientas. Sí, es lo que me gustaría en un futuro, ¿no? Estoy cogiendo esa formación para tener herramientas y sumarlas a la experiencia que hemos tenido dentro del campo, ¿no? Pues bueno, he sido un privilegiado porque todas esas situaciones las he tenido que manejar a lo largo de mi carrera y bueno, pues el día de mañana quiero ayudar no solo a futbolistas, a deportistas en general, ¿no? A saber llevar diferentes situaciones, a que sepan tomar las decisiones correctas y bueno, pues que les facilite, ¿no? La cabeza, que al final pues muchas veces juega mala pasada. ¿Y cómo surge esto? Porque yo entiendo que uno ya cuando está viendo que la carrera deportiva va finalizando también se tiene que plantear cosas, ¿no? El plantear el futuro, pero ¿cómo nace en ti un poco esta intención de ofrecer tu conocimiento a otros deportistas? Pues durante mi carrera no era un aspecto que había trabajado, porque sinceramente antiguamente no era una labor, o la figura del psicólogo no estaba tan instaurada en el mundo del deporte, y ya fue en los últimos años de mi carrera que bueno, vas viendo un poco hacia dónde quieres dirigir o qué te puede gustar hacer después de terminar como futbolista y bueno, pues fue un poco a través de una charla que tuve con Imanol Ibarrondo que me gustó cómo enfocaba, ¿no? Los diferentes tipos de personalidad que hay dentro de un vestuario y bueno, empecé por ahí
y luego ya creí conveniente que tenía que tener el grado de psicología y empecé hace 3 años y en esas estamos de universitario. ¿Y cómo es el volver a estudiar? Porque yo creo que a muchos nos costaría, ¿no?, el volver a la carrera, el ponernos a estudiar de nuevo. Es difícil, pero bueno, al final cuando estudias algo que te gusta y que crees que, ya no para hacerlo a nivel laboral el día de mañana, sino autoconocimiento, para manejar situaciones que se dan en el día a día, con la familia, con tu entorno, es un aprendizaje. Entonces, bueno, pues lo estoy llevando. Mis hijos también ven que su padre está estudiando con una edad cercana a los 40 años y bueno, yo creo que también para ellos es un espejo en el que mirarse. ¿Os ponéis a estudiar los tres? No, intento que no, porque me distraen. Es verdad que la salud mental también en el deporte, en los últimos años yo creo que se trata con otra naturalidad, porque has hablado que había otros aspectos, estoy pensando en nutrición, en esa preparación física que obviamente siempre ha estado como más presente, pero yo creo que en los últimos años sí que se han dado pasos. Sí, porque por muchas cosas, es que hay muchos factores que pueden influir en el rendimiento de un deportista. Al final, las expectativas cuando llegas a un fichaje nuevo, por ejemplo, pueden ser muy altas, tú te marcas unos objetivos individuales, luego están los objetivos grupales, y luego están durante la temporada diferentes fases que bueno, pues te puedes estar acercando a esas expectativas que había en un inicio o no, y todo eso puede ser una presión para el jugador que a la larga pues sea déficit, ¿no?, a nivel de rendimiento. Tengo la sensación, y al final en este caso tú eres el que tiene los conocimientos y el que sabe, pero a mí la sensación que me da es que es algo que siempre ha estado presente, lo que pasa que ahora se le ponen palabras y se dan, lo que decíamos, herramientas para tratarlos, ¿no? Yo pensaba, siempre toda la vida se ha hablado imagínate, del jugar a no fallar, por ejemplo. Al final todo esto son aspectos psicológicos que muchas veces han estado presentes y que no sabíais, no sé si en tu caso, pero en muchos casos cómo evolucionar o cómo tratarlos o gestionarlos. Yo te hablo de la experiencia personal y yo creo que los jugadores que he tenido como compañeros lo tratabas en casa. O sea, al final, como conversaciones con tu mujer, con tus padres, con tus amigos cercanos, pues bueno, el jugar a no fallar, yo creo que prácticamente lo hemos hecho todos y eso te limita el rendimiento. Es que estás dando un 5 o un 6 en un partido cuando a lo mejor tienes potencial para dar un 8 o un 9. Entonces, ¿por qué, no? El no abrirte, y yo creo que el jugador ahora ya está buscando hay más información, está claro, pero quiere superarse, quiere romper barreras y en esas estamos. Y viéndolo con perspectiva, ¿crees que en algún momento el tener esas herramientas te hubiera ayudado en lo personal a ti en tu carrera? Estoy convencido que sí, estoy convencido que hubiera superado momentos donde pues no estaba siendo el jugador que me hubiera gustado ser y bueno, pues sí que es verdad que yo a nivel emocional he sido bastante regular, bastante tranquilo, y tanto cuando he tenido éxito no me he crecido, ni cuando he tenido altibajos o lesiones o críticas de la prensa pues me ha hundido, y he sido bastante lineal, pero sin duda me hubiera venido muy bien. Incluso ya no solo en momentos complicados, sino para gestionar también momentos importantes, ¿no? Muchas veces siempre decimos que no se haga un mundo en la presión, las expectativas que se generan en torno a ti. Muchas veces esos momentos claves, esos momentos importantes también son necesarios, el tener un guía o el saber cómo gestionarlos. Sí, tal cual, porque el éxito temprano y hoy en día que están debutando ya con edades muy tempranas, hay que saber gestionarlo y saberlo llevar y disfrutar del proceso, del momento, pero teniendo responsabilidad y sabiendo que bueno, pues que esas expectativas van a seguir a largo plazo y tu rendimiento tiene que aumentar. Para empezar a repasar esos momentos importantes de tu carrera, uno de ellos la llegada a la Real Sociedad, invitamos también a Michel González, que se suma a la tertulia. Muy buenas, Michel. Muy buenas, Iris. Lo decía al principio, es uno de esos foráneos a los que siempre hemos considerado de casa y que la gente sigue manteniendo un muy buen recuerdo, y como le decía el señor del Decatlón, un señor que defendió los colores de la Real. Sí, la verdad es que dejó buen recuerdo. Yo no sé si hay muchos jugadores que hayan venido, digamos, de fuera y se hayan identificado tanto con la Real, ¿no? Con lo que es el club, con la filosofía, y de hecho sigue viviendo aquí, que yo desde que la Real, digamos, empezó a fichar en los años 80, pues recuerdo a Mejo Codro, que se instaló aquí en San Sebastián, y pocos más jugadores, ¿no? Y Mejo pues, estuvo 4 años, no estuvo 8 como
como Alberto. Entonces yo recuerdo hasta el presidente que cuando contaba a los jugadores de casa, ¿no? Digamos, y los que venían de fuera, ese famoso 70-30, a Alberto siempre le incluía como los de casa. Y es verdad, porque no sé, se integró muy bien en ese grupo, pues con Charly, con Zuru, con Xavi, con Mikel González, con Ansof. Y entonces, pues sí, Griezmann también era de casa, se había criado aquí. Entonces, cuando contabas un poco los de fuera, pues eran los fichajes que podían venir, ¿no? El Carlos Bueno un año, el Seferovic otro año, Carlitos Vela también estuvo muchos años, 7, ¿no? También era de casi los de casa. Entonces, pues bueno, sí, es verdad que aunque nació, ¿no?, en Cataluña, ¿no?, en Santa Coloma, sí que era de aquí. Y sobre todo también yo destacaría, y eso lo dice mucha gente, que quizás fue el mejor fichaje de la historia de la Real en relación precio y rendimiento, porque costaste 0, jugó 8 temporadas, 219 partidos, metió 8 o 9 goles, que para ser lateral no está nada mal. Sí, es una media alta de partidos por temporada. Así que ese es Alberto de la Bella, ¿no? No tiene mucho sentido preguntarte ahora si fue o no, porque es evidente que fue un punto de inflexión en tu carrera, y hablábamos de las expectativas también. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que decides apostar por venir aquí, incluso con el equipo en segunda? Sí, pues venía a un club donde las expectativas eran muy altas, ¿no? Porque habían pasado 40 años en primera división y llevaban 2 en segunda. O sea, algo no cuadraba. Tenían que volver a la categoría que se merecían, pero estaban pasando un mal momento, pues económico e institucional, y bueno, pues en ese momento apostaron por mucha gente de la cantera y bueno, me tocó llegar en un año bonito, que era el año del centenario, y yo venía con muchísima ilusión y lo veía como una oportunidad para mí para reengancharme al fútbol profesional, porque había estado solo en filiales en los últimos 3 años y ya era llegar a un primer equipo, ¿no?, encima de una ciudad como San Sebastián, y se dio todo de cara para subir en ese primer año, conseguir el ascenso y el crecimiento que tuvimos en los siguientes años. De todas formas, fíjate el cambio, ¿eh? Llega en segunda división. Por ejemplo, recuerdo un partido que era jugar en la Ciudad Deportiva del Villarreal, que el Villarreal B, como el Sanse hoy, estaba en segunda división, y apenas 4 años después estabas jugando en Old Trafford. Es que eran 4 años clavados. Sí. Ni en tus mejores sueños, ¿no? No soñaba, vamos. Ya llegar a primera división era un sueño. Yo creo que de las pocas veces que he llorado por el deporte, y fue ese día que conseguimos el ascenso contra el Celta de Vigo, y lloré, ¿no? Porque el año que viene o en unos meses vas a jugar en primera división. Y luego lo que se dio pues fue ya un regalo. Yo lo considero como un premio, y igual por eso también no la disputamos como tal, ¿no? Esa clasificación, esa liguilla de Champions League, ¿no?, que conseguimos un punto, sino lo veíamos más como un premio que realmente la capacidad de conseguir pasar de ronda. Fue un poco el germen de lo que luego se ha vivido durante todos estos años. ¿Lo consideras así? Porque yo creo que hay toda una generación, la mía, que para nosotros sí que fue como un punto de inflexión, de el primer recuerdo de alegría. Yo recuerdo el día del ascenso, estando ya en la carrera, que no teníamos entradas para entrar, pero al finalizar se abrieron las puertas y entramos. Y para mí, hace poco lo hablaba con un amigo, que ese abrir las puertas supuso un poco una metáfora para todo lo que ha venido después. Es muy buena la metáfora. La verdad que sí, que yo creo que la ciudad necesitaba, el aficionado. Luego también pues entró Joaquín y empezó a hacer las cosas bien y le dio orden, ¿no?, al club, y a partir de ahí pues ya empezó a crecer y bueno, seguramente ahí fue el inicio de todo lo que ha venido en los años posteriores. Quizás lo que más llama la atención, y en el fútbol no ha habido muchos casos así, es que el mismo grupo que estabais jugando en segunda división jugasteis luego en Champions. Es que no había casi, es que erais el 90% era de los mismos. No estaba Carlitos Vela, que vino en la 11-12. Sí. Y eso no se da hoy en día, ¿no? Sí que hay clubes que suben a primera, como tienen más dinero, fichan jugadores, si aciertan los fichajes suben, pero no hay muchos casos. ¿Cuál fue la clave para que un equipo de segunda estuviera jugando, pues eso, 4 años después, la Champions?
Pues no sé cuál fue la clave, pero la unión seguro, porque ese vestuario estaba muy unido y luego que también se trabaja bien en Zubieta y los jugadores estaban preparados. Si no, no les hubieran dado la oportunidad de jugar esa competición. Luego pues tuvimos evolución con el paso de los entrenadores, pasamos de Lasarte a Montanier, que bueno, que tocamos fondo en un partido en Málaga, no sé si fue, y a partir de ahí el equipo... convencido de que tenía más posibilidades, consiguió la cuarta plaza y yo tengo un recuerdo espectacular de esa eliminatoria de Champions, ¿no? en Lyon, que bueno, fue el sumum de decir, ostras, que vamos a jugar la Champions y vamos a escuchar el himno de la Champions en un estadio de fútbol y siendo protagonistas. ¿Cuál fue el mejor día? Hablabas del día del Celta, la Champions en Lyon, en Manchester, has jugado semifinales de Copa, que entonces la temporada 13-14, que entonces para la Real era una competición maldita, el gol tuyo en Valencia. ¿Tu mejor día con la camiseta de la Real cuál fue? No me podría quedar con uno, pero si tengo que elegir, pues me quedo con ese ascenso porque fue el inicio de todo. Yo creo que sí. Hablamos de eso, de Montanier. ¿Qué os cambió? Porque sí es verdad que quizás Martín Lasarte fue el que os dio fuerza mental a un equipo para creer en que se podía subir y mantenerse. Pero sí es verdad que con Philippe el equipo dio un salto más, ¿no? Pasó a hacer casi el mejor fútbol, ¿no? de primera división por momentos. Yo recuerdo partidos en Anoeta que es que a la media parte habíamos resuelto prácticamente el encuentro, que íbamos 2-0, 3-0 y una sensación de superioridad, es decir, es que es imposible que nos ganen y eso lo consiguió Montanier. Llegó hablando muy poquito castellano y consiguió hacer charlas motivadoras para el equipo que bueno, salíamos al campo muy enchufados y éramos capaces de hacer ese fútbol que tú dices, ¿no? Que yo tengo muy muy buen recuerdo y éramos capaces de combinar el tener la posesión de la pelota con juego directo. Recuerdo goles con pases largos de Zurutuza, de Rubén Pardo, de bueno, jugadores que jugaban ahí en medio que bueno, que nos hacían transitar muy rápido en ataque y los Griezmann y compañía se ponían las botas. Lo que es el fútbol. Hablamos de Montanier, este año ha pasado algo parecido con Sergio, que estaba en la cuerda floja. Tú hablabas de aquel partido de Málaga que estaba casi sentenciado, pero ese año os elimina el Córdoba de segunda división o segunda B de Copa y también pasasteis malos momentos y sin embargo hicisteis clic ganando en Málaga y terminasteis cuartos, ¿no? Una misma temporada en la que al principio no ganabais un partido y el entrenador estaba casi sentenciado. ¿Cómo cambia el fútbol y cómo un entrenador que parecía que no valía termina siendo un héroe, ¿no? Sí, bueno, al final marcan los resultados, pero ahora que hablabas de Copa tengo igual las espinitas vienen por ahí, ¿no? Porque una remontada que nos hizo Mallorca en esa noche fue dura. La del Lleida también en casa que nos remontaron. Sí. También fue muy dura y la que comentas de Córdoba, ¿no? Pues bueno, en la Copa sí que es verdad que luego en los últimos años pues ha llegado a fases finales, pero esas igual son las noches más duras, también sumando la de Krasnodar, ¿no? de Europa. Es verdad que un poco al hilo de lo que decía Mitchell, en este inicio de curso en el que al equipo le ha costado arrancar, nos hemos acordado mucho de ese equipo, como decíamos, que hacía esa transición de segunda a realmente volver a disfrutar y llegar a la Champions, porque al final necesitábamos también unos referentes y os hemos utilizado un poco en ese caso para decir... No siempre el equipo ha estado en esas posiciones de arriba, jugando Europa todos los años. Vamos a ponerlo en valor, pero también la Real es esto. Ha tenido momentos malos y ha sabido salir. Sí, yo voy ahora cada fin de semana de aficionado al estadio y quiero que el equipo gane. Y cuando a lo mejor no están jugando bien, pues me enfado por dentro y me sale esa de quiero que mi equipo gane y tal. Pero... son procesos, es que están en los últimos 2 años se han quitado figuras muy importantes que llevaban el peso del equipo y ahora pues ha llegado un entrenador nuevo con unas ideas seguramente algo diferentes a Imanol Alguacil y jugadores que están debutando en la categoría, ¿no? Como Rocha o Pablo Marín o bueno, pues gente joven, gente de la casa que en su día haciendo el símil con el equipo que yo participé, pues los Márquez Vergara, los Elustondo, los Yarramendi, al final tienes que darle su espacio, sus partidos y yo creo que jolín, si algo bueno tiene la Real es que apuesta por la gente de la casa y que da el nivel luego.
¿Cómo se tira adelante? ¿Cómo se sale de esta? ¿Qué le recomendarías a esos Gorrocha, Pablo Marín, a ese vestuario de hoy en día para decir, se puede salir de un momento complicado? Bueno, yo creo que ya tendrán herramientas suficientes, pero el trabajo del día a día en Zubieta, es que al final todo lo que puedan ellos controlar, que esté en su mano, lo van a cuidar. Hay cosas externas, cosas que se escapa del control de los jugadores, del entrenador, decisiones del árbitro, o que el otro equipo esté mejor, porque puede ser mejor, pero todo lo que está en su mano, en su zona de control, ¿no? Seguro que cuidan el detalle para acercarse a esa victoria que quieren. ¿Cómo eres como aficionado? ¿Cómo lo vives en la grada? Soy tranquilo, como era como futbolista. Mi hijo es un poquito más temperamental. Está todo el día con la bufanda y nada, ¿no? Intento ver un poco con perspectiva, ¿no? Decir, bueno, pues ahora están pasando un mal momento en una fase de partido, pero me gusta ver cómo buscan soluciones, ¿no? A todas esas dificultades que les plantea el equipo rival. Y al final, como aficionado, tú haces tu propio análisis. ¿Qué destacarías? Vamos a empezar por lo bueno. ¿Qué es lo mejor que tiene este equipo que crees que tienen que exprimir? Bueno, lo mejor, la gente joven que ha llegado y han tirado la puerta, ¿no? Pues bueno, pues Aramburu se ha instalado en el lateral derecho, Gorrocha, John Martín ahora lleva unos partidos participando, Barrene está haciendo una primera vuelta muy buena. Bueno, pues son gente que el equipo necesita de ellos, ¿no? Y van a ser muy importantes en los próximos 5 o 10 años en el futuro de la Real. Y luego, pues la gente que ha venido, pues Carlos Soler se está instalando ya en ese centro del campo, estamos todos esperando a Yangel. Bueno, pues yo creo que es una mezcla de eso, y luego ya los jugadores que son ahora mismo el esqueleto, ¿no? Remiro, Oyarzábal, Zubeldia, pues son gente imprescindible, ¿no? En el once titular de la Real Sociedad. Y ahora lo malo, ¿qué les falta? ¿Qué les está faltando? Bueno, pues fuera de casa, ¿no? Como todo, pero es que juegas contra equipos que también quieren ganar, que se hacen fuerte como locales y que la liga hoy en día ganar a cualquiera es muy, muy complicado. Es que no hay rival fácil y yo creo que la Real pues tiene potencial para ir a cualquier campo y ganar, pero les falta a lo mejor esa pizca de confianza que yo creo que en los últimos resultados pues la han cogido y van a intentar después del parón pues bueno, seguir por esa línea, ¿no? En vuestra época sí es verdad que teníais referentes como 9, por ejemplo Carlos Bueno fue clave para subir a primera, luego Imanol Aguirreche hace unas temporadas espectaculares, en tu última etapa también estaba William José, que viene, ¿no?, por 2015, 2016... Es decir, ahora en la Real muchas veces se achaca que no hay un 9, ¿no? Como ha podido ser Isaac o Sorloz. Está Oyarzábal, que es un goleador. Vosotros también tuvisteis un goleador como Griezmann, ¿no? Que era el goleador casi escondido que lo ocultabais en otra línea. ¿Tú crees que hace falta un 9? ¿O que con esos goles que te puede aportar Oyarzábal o Barrene, la Real puede tirar adelante sin tener un refuerzo, por ejemplo, en el siguiente mercado de invierno en esa posición delantero centro? Yo creo que tiene todas las posiciones bien cubiertas. Al final hemos dejado de nombrar a Carricaburu, a Óscarson, a Sadik. Bueno, son jugadores que están en la plantilla y el entrenador les tiene que sacar el máximo rendimiento. No sé si es con muchos minutos, con pocos, pero cuando participen son jugadores que pueden aportar en esa faceta goleadora. Y luego Oyarzábal es que es increíble, ¿no? Nos sigue asombrando cada partido que juega, cuando va con la selección. Aquí se le pide a veces más de la cuenta y él no puede hacer todo, ¿no? Y bueno, pues se tienen que sumar jugadores pues, por banda derecha, Guedes y Taque, tienen que aportar en esa faceta también. Pero lo importante es generar ocasiones, o sea, no quien la meta. O sea, lo importante para mí es que cuando vaya a haber un centro que ocupen bien el área, que haya 3 o 4 jugadores con posición de remate y de eso se trata, ¿no? El problema sería si no construyen esas jugadas y no se acercan a la meta rival. Decíamos el otro día que parece que cuando se va con la selección muchos descubren lo que es Mikel. Tú que has vivido fuera, te han preguntado muchas veces por Oyarzábal, por su figura, por lo que supone. Hombre, es el jugador referente de la Real Sociedad y sí que te preguntan y qué es, pero es que Mikel es un todo, ¿no? Un futbolista total, de los que vienen las nuevas generaciones, que es inteligente, que sabe moverse, que tiene buen golpeo, tiene remate, presiona el primero como el que más y bueno, pues cuando va con la selección pues igual brillan más sus virtudes.
pero la Real tiene un baluarte ahí, ¿no? Para cada fin de semana e intentar sacarle todas esas condiciones. Hablábamos antes de la gestión de las expectativas, pero también cómo se gestiona esas luchas internas en el buen sentido por la titularidad, por jugar, porque Mitchell sí que es verdad que era uno de esos jugadores al que le solían traer refuerzos y acababa siempre jugando de la bella. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, José Ángel, luego llamado Cote, aunque vosotros le llamáis Cote en el vestuario, vino de la Roma, por ejemplo, y era un jugador, un lateral, que estuvo en la agenda del Barça, y aquí creo que estuvo 2 temporadas. Luego coincidiste también con Yuri, que fíjate la carrera que ha hecho Yuri, ¿no? Y no sé por qué, pues siempre terminaba jugando al Alberto. Es verdad que un año, te recuerdo que te lesionaste en un partido, esos de Copa que tan mal recuerdo tienes. Algeciras. Fuimos a Algeciras, que volamos en un charter a Gibraltar. Sí. Creo que el primer avión español que ha aterrizado en... No es broma, ¿eh? Pregúntale a Juancho Trecet. Y de volver, ahí te lesionaste en el dedo del pie, que volvías con las muletas en el avión, que te perdiste media temporada, pero por lo demás... Sí, yo me siento un poco reflejado con Allen, que le ha pasado también un poco, ¿no? Le han traído jugadores, ahora no está participando, está jugando más Sergio, pero es un jugador pues un poco en la sombra de trabajo diario y que siempre cumple. Entonces, bueno, pues los entrenadores valoran eso también, ¿no? Está claro que tienes que dar un nivel, pero yo creo que a lo largo de los años hubo etapas que estuve mejor, otras peor, pero fui bastante lineal en mi rendimiento. Entonces yo creo que eso también da seguridad, ¿no? Incluso mi vuelta a San Sebastián fue un poco por ahí, ¿no? Que Eusebio fue el que me invitó a decir, bueno, pues en la siguiente temporada creo que Yuri va a participar más. De segunda espada prefiero tener a... No sé si estaba... Kevin Rodríguez. Entonces, pues bueno, vi otras opciones y me fui a Grecia. Pero fue luego el que me volvió a llamar, ¿no? Cuando Yuri se fue al París. Entonces, bueno, pues yo creo que en mí veían esa seguridad, ¿no? Que él iba a cumplir. Recuerdo, sí, porque fue todo muy rápido. Llegaste directamente a Holanda. Eso es. De entrevistarte allí, no sé, en un partido amistoso en la grada, que apareció Alberto, no sé si era contra el VV Venlo o alguno de estos. Sí. Oye, que vuelve Alberto. Y fue de un día para otro y bueno, te permitió vivir una segunda etapa, ¿no? Una última etapa. También en Europa, que jugasteis ese año en Europa, buenos partidos. Marcaste goles. Sí. Contra el Vardar, no sé si le quitan mérito porque en la ida y en la vuelta. Eso es, de la vuelta creo que fue más ajustado, más ajustado, si allí fueron 6, aquí 3 Sí. Y bueno, esa oportunidad, ¿no? Que se te abrió gracias al buen recuerdo de la primera etapa de volver a jugar en la Real y vivir esa época. Por eso digo, ¿no? Al final, cuando sales de un sitio bien y... A mí me pasó aquí en San Sebastián que yo, una vez que te dicen o te invitan a salir, te lo puedes tomar de 2 maneras, ¿no? Es decir, o todo el mundo está en contra y yo tengo contrato y me quiero quedar, o decir, no, pues bueno, pues igual hay que abrir un poco, salir de la zona de confort y buscar otras alternativas, y así se dio. Y al año siguiente fue todo lo contrario, ¿no? Entonces me invitaron a volver y yo lo acepté encantado. Sí, pues tú encima habías sido campeón de liga con el Olympiacos, marcando en el partido en el que conquistáis el título. No sé si 1 o 2 goles. 2 goles. 2 goles. Estamos hablando de un lateral que ya metía sus... Sí, sus golitos. Pocos, pero buenos, eran pocos. Bueno, pero pocos, en la Real son 9. Sí. No sé si habrá habido muchos laterales izquierdos que a lo largo de su carrera en la Real hayan hecho 9 goles, ¿eh? Bueno, pues Hombre, hay que dar el dato, ¿eh? El más famoso, el de Valencia, eso, Sí. Estar aquí y no preguntarte por el de Valencia, más para los que estamos en el campo, tuvimos que ver la repetición, que siempre va en Movistar como 15 o 20 segundos más tarde, Sí. para ver lo que habías hecho, porque, claro, dejaste sentado al portero, ¿eso lo tenías premeditado ¿Qué va? o fue un flash? Nada, eso si llego a pensar no sale. O sea, Sí. fue así, un flash del momento, el equipo estaba fluyendo y bueno, pues eso dejas fluir el cuerpo y se dio así. Y bueno, pues ahora en los highlights de goles de jugadores pues menos conocidos, ¿no? Quitando los Mbappé y todos estos, pues de menos conocidos siempre aparece y la gente me lo recuerda. Y bueno, para mí fue mi primer gol en Primera División, al día siguiente era mi cumpleaños, o sea, fue una fiesta total en Valencia. Y luce más porque era un 2-5, porque si ese partido lo pierdes 2-1, pues no pasa más desapercibido, ¿no? Pero si encima ganas 2-5, habrá quien te haya recordado, porque yo te voy a decir sinceramente, ese tipo de jugadas solo las vi hacer a 2 jugadores, que era Ronaldo Nazario y Romario. No sé si alguien porque Ronaldo, nadie más las hacía. De Ronaldo sí, y luego Sí, Mbappé, ¿no? ha marcado algún gol así parecido, Pero de Mbappé ya dejarla es otra pasar historia. y...
creo que le marcó una a España en una final. Pero bueno, se dio así y bueno, ahí queda para el recuerdo y tengo las botas guardadas, así que... Sí, ese día las retiraste, ¿no? Dices, sí, mejor sí. que con estas botas, mejor que este gol, no puedo hacer nada. Sí, las voy a poner en una vitrina ahora que he vuelto a San Sebastián y bueno, pues para que mis hijos vean, ¿no? Que su padre pues sabe hacer cositas también. Juega fútbol. Sí. Y en esa vitrina tienes muchos recuerdos, muchas Tengo camisetas. muchas camisetas, tengo que ordenarlas ahora, pero tengo muchas camisetas. Era de cambiar bastante. Me gusta porque, bueno, pues al final es lo que queda también, ¿no? Los recuerdos y los vídeos, pero bueno, el tener algo personal de jugadores con los que te has enfrentado. Hemos tenido la posibilidad de jugar contra los mejores jugadores de la última etapa, ¿no? De Cristiano y Messi. Pues tengo el recuerdo de ellos también de la camiseta y bueno, pues... es lo que te digo, mis hijos lo ven y yo con el tiempo iré viendo, iré valorando más todo lo que hemos conseguido. ¿Y tu camiseta de la Real? Muchas, sí. Pero la que mejor recuerdo, la que tienes enmarcada o la que vas a poner en un sitio más especial. Pues tengo la del ascenso, creo que está firmada por todos. Esa creo que la tengo ahí. Y luego tengo camisetas emblemáticas, pues la de la despedida de Xavi Prieto y Carlos Martínez, por ejemplo, que llevaba el escudo de la cara de Xavi. Tengo varias. La de los 200 partidos tengo por ahí también. Y bueno, pues luego las de Champions, ¿no? Que esas, cuando ves en la manga el baloncito este con las estrellas, pues ilusiona. Porque tú prácticamente no, también te vas con Xavi, con Charlie, ¿no? 2018, sí. O sea que fue una despedida de prácticamente, luego unos meses después yo creo que Aguirreche también anuncia su adiós. Fue prácticamente el adiós de una generación, ¿no? Eso es, sí, porque ellos se despidieron terminando temporada y yo hice la pretemporada con Asier Garitano y ahí a final en agosto fue cuando marché a Canarias. Te preguntaba antes cómo eres como aficionado, pero hablabas de tus hijos y como padre, como Aita, ¿cómo llevas el estar en esos partidos que me imagino que ya ellos empiezan a jugar? Pues muy tranquilo también, igual, porque desgraciadamente veo a padres que se vuelven un poco locos con el fútbol de sus hijos y bueno, pues a mí me gusta llevarlo... Que disfruten, que sientan el apoyo desde la grada, tanto de su madre como de su padre, y ya está. Y es un momento de disfrute para ellos, de desarrollo social con otros compañeros y de respeto hacia el entrenador y hacia las personas que participan, y ya está. Es que yo solo contemplo de esa manera, ¿no? En estas edades. La importancia de ese respeto, de esos valores desde la base, desde donde empieza todo. Sí, es que tiene que ser así, es que no puedes ver competitividad y querer solo ganar, ¿no? Con estas edades. Bueno, el mayor tiene 11 años, pero es un niño, entonces tiene que disfrutar, ir avanzando etapas y tener buen recuerdo como su padre tiene de esa época. Alberto, pues ha sido un placer. Antes de despedirte, sí que quiero preguntarte sobre ese partido de Osasuna. Decíamos el otro día que tiene que ser un poco el comienzo del despegue, de rubricar esa mejoría que ya se veía en los últimos partidos, ¿no? Sí, porque bueno, están muy, muy pegados en la tabla también. Si te gana Osasuna, pues te adelantan y la Real sería dar un golpe encima de la mesa, ¿no? De decir, bueno, pues aquí estamos, venimos en una buena línea y queremos seguir por ahí. En las visitas, por cierto, para hacer un inciso, a Pamplona, ahí no tenemos muy buen recuerdo, porque recuerdo el primer año del regreso que se perdió 3-1 al inicio de la Liga, otro 1-0, y lo máximo que conseguiste en la Real, también perdiste con el Las Palmas, 2-0. Hemos ganado poco, sí. No, tú yo creo que no, un empate a 1, ¿no? En la 13-14. Bueno, pero como ya no estoy, ahora... Sí, ¿no? Era campo difícil, quiero decir. Sí, no, muy complicado. La gente apretaba mucho. Y el estilo de juego y bueno, yo creo que para el aficionado es muy bonito, pero es un partido muy competido. Alberto, mil gracias por venir a Guas en Reala. Y terminamos con la previa de ese partido entre Osasuna y Real Sociedad del próximo sábado. Y continuamos con esa previa del partido. Tenemos ya muchas ganas de fútbol, ya sin Alberto de la Bella, pero sí con Ángel López. Ángel, muy buenas. Muy buenas. Porque tenemos novedades del día, ya vamos a lo deportivo, porque tenemos que encarar ese partido frente a Osasuna el sábado. Sí, y bueno, yo creo que Sergio Francisco puede respirar aliviado porque recupera a Ander Barrenechea. Se ha entrenado hoy con normalidad, hoy jueves, a 2 días del partido. Nos dicen que en principio puede estar disponible para el encuentro y bueno, pues ya es menos o menor el problema para el ataque. Pero el que es seria duda, muy probablemente no va a poder jugar, es Igor Zubeldia. Sufrió una sobrecarga
en el partido de Euskal Selectiva contra Palestina. Hoy jueves tampoco se ha entrenado y por lo tanto lo tiene bastante crudo para este próximo encuentro. Me imagino que para los siguientes sí estará. También ha recuperado Sergio a los internacionales, a Take Kubo, a Remiro, y a Arzábal, a John Martín y a Sergio Gómez, por lo tanto medio equipo titular. Así es que, bueno, todavía con media docena de bajas, pero ya recuperando gente muy importante para este partido. El que no va a estar Mitchell en este caso es Ángel Herrera, que ya se hizo oficial ayer que ha recaído de su lesión y va a ser baja durante unas cuantas semanas más. Sí, pero bueno, respecto al resto de temporada tampoco es una baja porque no ha estado. O sea, que seguimos en las mismas, ¿no? O sea, fue una pena porque en principio en este partido pues todo apuntaba a que iba a estar para jugar, porque ya incluso para el día de Elche está bastante recuperado, pero bueno, el entrenamiento del lunes debió recaer y pues esas lesiones del sóleo pues llevan tiempo porque de repente estás bien, lo hemos comentado aquí muchas veces, y de repente notas algo, ¿no? Y es una pena porque como Orri Óscarson, en el caso de Óscarson era el fichaje pues más caro de la temporada pasada, y en el de Ángel el de este verano, y pues entre una cosa y otra pues se van a perder prácticamente la primera vuelta del campeonato. Pero bueno, mirando con los últimos partidos no supone ni la baja de Óscarson ni la de Ángel nada, porque no estaban aportando, es decir, participando. Entonces, en ese sentido, seguimos teniendo el mismo equipo que teníamos en Elche, con la recuperación de Ander Barrenechea, a la espera de qué pase con Zubeldia, ¿no? Que si me apuras, si un día, yo no sé a quién le comenté, porque está percibido Zubeldia, si no me equivoco, que de ver la quinta casi el mejor partido para perderte es el de Pamplona, y eso que no está Budimir, porque Osasuna pues muchas veces, ¿no? Ese juego de balón parado, ese juego aéreo, pues con Caleta y con John Martín, yo creo que estás bien protegido, ¿no? Pero bueno, sin descartar a Aritz Elustondo, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que ahora mismo está un poco más desclasificado, pero bueno, Caleta viene de jugar, ¿no? Y de jugar mal contra Croacia. Sí. Y bueno, Aritz cada vez que sale rinde, ya lleva unas semanas entrenando, tampoco se le puede descartar, aunque sí. Quizá lo normal que sea John Martín, Chaleta, que son los que han entrado en el roster en lo que va de temporada, pero es una baja de todas formas importante la de Zubeldia para este encuentro, porque pues prácticamente no se había perdido nada. Decía yo que es un partido clave para un poco afianzar o confirmar esas buenas sensaciones, pero muy importante para ellos, que lo habrán tenido marcado en rojo durante todo el parón. Venimos de parones más complicados por la situación en nuestro caso, y en este caso el conjunto navarro que estará esperando que llegue ese partido el sábado. Hombre, porque para ellos también efectivamente es un partido muy trascendente, llevan 4 sin ganar, no han tenido buenas sensaciones en toda la temporada. Yo creo que todavía no han hecho ese clic que sí hizo la Real en Balaídos. De hecho, va por detrás de la Real en la clasificación, y supongo que están esperando a que llegue ese momento, ese punto de inflexión para tirar para adelante. Yo creo que Lichi es un gran entrenador, es una gran adquisición por parte de Osasuna, pero de momento no ha funcionado, aunque sí lo ha hecho en casa. Es un equipo extraordinariamente peligroso siempre en su feudo. Ha logrado 10 puntos de los 11 que tiene la clasificación delante de su gente. Bueno, y es verdad que no sabemos cómo va a reaccionar el público de Osasuna, pero yo creo que siempre apoya a este equipo, y que tendrán marcado en rojo este partido contra la Real para intentar reaccionar. No, y luego tiene bajas importantes, sobre todo la de Budimir. Sí, tienen dos agujeros, el de Budimir y el del lateral derecho. Eso es, porque Moncayola sería duda, Rosier está lesionado. Iker Benito también. Sí, Iker Benito. Y Moncayola en principio con el cruzado, sí, ¿no? Que no jugará. En el último minuto del partido contra el San Jordi en Copa. Y tiene bajas, y encima está sin confianza. Entonces, pero para mí, para la Real es un partido casi más importante que el del Celta o el del Sevilla cuando hablamos, porque es que necesita sumar. Ahora parece que hemos sacado la cabeza. Sí. Tú tienes un empate o una derrota, y es que luego te viene el Villarreal. Y ojo que te puedes... Y luego otro partido fuera. Y luego otro... Entonces, no, hemos sumado 8 de 12, pero eso nos ha servido para salir de los 3 últimos puestos. Como no ganes
es que te vuelves a meter en problemas. Sí, ya lo decía, para Entonces, cumplir objetivos, lo decía cuidado. Soler, ¿no? Que hay que ganar fuera de casa también, hay que ganar fuera de casa y la Real no lo ha hecho esta temporada. Yo ahí iría también el ganar más allá de los puntos que obviamente son muy importantes y mirando el calendario más, el conseguir una victoria fuera de casa. Sí. Al final es una losa que llevas a cuestas, entonces el quitarte también eso tiene que ser Es que importante. hemos ganado un partido en todo el 2025, fuera de casa, con Sergio y con Imanol. Un partido que fue contra Las Palmas, que estaba camino a segunda división. Ostras, eso, como tú dices, es una losa muy importante y si has hecho clic, ya te digo que como suelen decir, ¿no? Lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Entonces sí, haber hecho 8 o 12 tiene mucho mérito, sobre todo por lo que entrañó ganar 2 partidos seguidos en Anoeta, 2 rivales, pues como Sevilla, el Letri. Pero es que necesitas. Es que me da la sensación ya de que, bueno, Sí, el parón, sí. No, Oyarzabal mete goles, ya somos guays y vamos a Pamplona con ese punto de no. O sea, tenemos que ir como fuimos contra el Sevilla, que prácticamente terminamos mordiendo y defendiendo un gol pues como si fuera la final de Copa, igual, porque como bajes un puntito es que palmas. Yo creo además que después del subidón del derbi, buen partido, excepcional victoria por la manera en la que fue, a mí me decepcionó la Real en Elche. A mí no me gustó, creo que estuvo mucho tiempo sometida por un equipo como el ilicitano, que efectivamente juega bien a fútbol, pero es un recién ascendido, y es necesario y urgente que la Real recupere esas buenas sensaciones también de juego ante Osasuna, y lógicamente si lo refrenda con una victoria, la primera fuera de casa, miel sobre hojuelas, pero claro, la Real todavía no ha confirmado del todo una evolución sólida, no, todavía tiene que encadenar buenos resultados para afianzarse en la clasificación y pensar que puede aspirar a algo más que sufrir esta temporada. Y Michel, terminamos anunciándole, por favor, a la gente que se vaya a desplazar, que se abrigue bien, ¿no? Sí, nos hundió el lunes Melero con la previsión meteorológica de que iba a hacer 0 grados o -1. Sí, la verdad es que va a hacer bastante frío. Luego el campo del Sadar, pues eso es bastante gélido. Los periodistas tenemos la suerte de estar a resguardo en las cabinas que tienen calefacción. Sí. Pero sí, gorrito y alguna ropa de abrigo, pues no estaría de más. Y mirar las previsiones, porque aunque lo peor apunta a mañana viernes, en cuanto a lluvia y frío y evidentemente en la autovía pues puede llegar a ser nieve, pues a ver qué tiempo hace el sábado antes de ponerse en carretera. Se supone que lo peor ha pasado, pero no está de más pues eso, informarse antes de emprender viaje a Pamplona, por si pudiera estar cortada la carretera o pudiera haber cualquier incidencia. Cuidado todos en las carreteras. Y Ángel, tú también querías terminar con un mensaje. Sí, si me dejas un minuto, quiero mostrar un doble agradecimiento. El viernes pasado pues falleció mi madre. Estamos desgarrados, lógicamente, y eso nada lo consuela, pero sí quiero agradecer pues todas las muestras de apoyo que he recibido de muchísima gente, que hemos recibido en la familia, de amigos, de familiares, de la redacción del Diario Vasco, que se ha volcado conmigo y con mi padre, impresionante, también de la Real Sociedad. Por eso quiero dar las gracias a los que, como vosotros, vinisteis al funeral, los que fueron al tanatorio y los que me han ido dando muestras de ánimo uno a uno a mi sitio, a mi mesa, a los de mi sección también, por supuesto. Muchas gracias. Y también, quiero lanzar otro mensaje de agradecimiento al personal del oncológico de Donostia. Yo creo que muchas veces criticamos aquí las cosas porque es así y tenemos que hacerlo, pero cuando las cosas se hacen bien también hay que decirlo. Y en el oncológico es una barbaridad, es una pasada lo bien que se portan. Siempre tratan a la gente con una amabilidad y con una empatía y una profesionalidad increíbles. Así que a ellos también muchas gracias por el cariño que le mostraron a mi madre y a toda la familia. Una fiel seguidora de Guasa Enreala, que seguro nos va a estar... Una fiel seguidora de Guasa Enreala y en concreto de Maite Jiménez y de Iris Moreno también. Seguro que nos sigue viendo, nos sigue cuidando, nos sumamos a ese abrazo a tu aita y a toda la familia. Así que con ese recuerdo para ella nos despedimos hoy en Guasa Enreala.